El tema en este caso es GESA, productos y servicios derivados de la Red Nacional de Estaciones GPS Permanentes. Quienes nos van a hablar, como les decía, son la doctora Amalia Mesa, es doctora en astronomía, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, también participa y pertenece al CONICET. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con geodesia satelital, participó de numerosos proyectos de investigación y en la actualidad trabaja en un proyecto de aplicaciones científicas de la geodesia espacial. Buenas tardes. Antes de todo, quiero dar las gracias a los organizadores, en nombre de mis colegas y míos, por haber sido invitados a esta jornada como disertantes. Bueno, antes de hablarles acerca de los servicios y productos utilizando las estaciones permanentes, quiero mencionarles un poco brevemente quiénes están atrás de todos estos trabajos, de todos los trabajos que realizamos, y en especial de estos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Quiénes están atrás de los trabajos de ciudades integrantes de nuestro grupo. Bueno, el grupo lo conforma el doctor Carolina, que algunos de ustedes ya lo conocen, que es el director del grupo, y es un grupo principalmente interdisciplinario, es decir, que trabajamos en forma conjunta, agrimensores, geodestas, ingenieros electrónicos, astrónomos y geofísicos, y todos y cada uno participamos en mayor o menor medida. Todos, así, todos, bueno, trabajamos en mayor o menor medida. En varios de los proyectos que en los proyectos, ahí sí, ¿no? En todos los proyectos que abordamos, y bueno, bueno, esto es un breve raconto de cómo estamos constituidos, lo que ya les acabo de mencionar, y que cabe destacar que somos un grupo que realiza docencia universitaria e investiga a la vez. Es decir, y en base a esta labor tenemos vínculos con instituciones, universidades, facultades, servicios a nivel nacional y a nivel internacional. Y este trabajo en equipo es lo que hace o lo que permite nuestro avance tanto científico como docente en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, acá está el índice de lo que vamos a hablar con mis colegas. Va a estar dividido en 4 módulos. El primero, que voy a encargarme de contarles brevemente, es acerca de los mapas ionosféricos para el posicionamiento puntual y diferencial. El módulo 2 va a estar a cargo de la licenciada Paula Natali, que es aporte al marco de referencia argentino. Y el módulo 3 y 4 va a estar a cargo del doctor Mauricio Gende, que es posicionamiento a muy bajo costo, y una breve conclusión acerca de nuestra experiencia con las estaciones permanentes. Bueno, para iniciar este módulo que me toca desarrollar a mí, voy a empezar hablando acerca de modelos ionosféricos utilizando los Global Navigation Satellite System, que eso, como ustedes saben, está integrado por los GPS y GLONASS, por los videos también. Y estos sistemas operan en 2 frecuencias, y principalmente operan en 2 frecuencias debido a la corrección que debe tener esta señal de la ionosfera. La ionosfera, o llamada también atmósfera, afecta las radioseñales y este retardo que surge de la señal debido a la presencia de la ionosfera puede ser paliado de alguna manera con la doble frecuencia. Y este retardo ionosférico es proporcional al contenido electrónico total electrónico que la señal atraviesa desde que abandona el satélite hasta que llega al receptor,
y también inversamente proporcional a la frecuencia, como mencionó nuestro colega nuestro hoy a la mañana. Bueno, entonces por último queda que esta frecuencia dual que tienen los Global Navigation System, los GPS en particular, son las que nos proveen entonces una determinación acerca de la información ionosférica o contenido total de electrones no calibrada. La próxima. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, mediante una combinación lineal de las portadoras L1 y L2, que ustedes conocen el observador libre de geometría, tenemos información acerca de contenido total electrónico, o lo que es información acerca de la ionosfera, o lo que es lo mismo, información acerca del retardo ionosférico que afecta a la radioseñal. Pero también tenemos, dentro de ese observable, tenemos parámetros de calibración que tenemos que tener en cuenta a la hora de modelar la ionosfera, o defecto de calibración. Eso se traduce con un defecto a la hora de determinar la distancia, de la ionosfera, los errores de calibración a la hora de tener ese observador. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, nosotros de estudiar la ionosfera? Y como lo han mencionado a lo largo de varios disertantes a lo largo del día, es que el retardo ionosférico constituye la principal fuente de error para receptores GNSS que operan en simple frecuencia. Para un poco hablarles de este efecto, vamos a hablar sobre trabajos ya realizados por nuestro grupo, marcándonos incorrecciones en el posicionamiento puntual, y tomaremos como ejemplo mapas ionosféricos regionales para América del Sur, y hablaremos también de correcciones en el posicionamiento diferencial, implementado este ejemplo con redes ya existentes, redes en Europa, la región del Caribe y Norteamérica. Y cabe destacar que este último trabajo fue un trabajo de tesis de la doctora Elsa Moino, de la Universidad Complutense de España, cuyo director de tesis es el doctor Mauricio Hendler. Bueno, como dijimos, vamos a hablar entonces de dos tipos de corrección: la de posicionamiento puntual o absoluto o aislado, como han llamado de varias maneras a lo largo de los disertantes a lo largo de la mañana. Y como ejemplo dijimos, entonces es un mapa de información ionosférica para América del Sur. Primero describo el esquema de procesamiento. Se basa entonces en utilizar observaciones de 50 estaciones pertenecientes a América del Sur, la mayoría de ellas pertenecientes a la red CIRGAS, que hoy hablaron también extensamente en la mañana. Y entonces, como esquema de trabajo, sin entrar en ecuaciones ni cosas que son problemas que nosotros debemos resolver y validar, pero que ustedes solamente a título de ilustrativo, digamos, de cuál es el esquema de trabajo que nosotros utilizamos, es información RINES de los GNSS más las efemérides de los satélites. Con toda esa información nosotros realizamos el procesamiento con nuestro software, el EPIM, la Planetary Ionospheric Model, y surge como resultado información o variación ionosférica, o sea, contenido total electrónico, o sea, retardo ionosférico de la señal, de la radioseñal, que es lo que a nosotros nos importa para luego corregir, ¿no es cierto?, la simple frecuencia de las observaciones con frecuencia. ¿La próxima? Bueno, este esquema, en base a este esquema entonces se producen una serie de productos o servicios a través del modelado LPIM, y este trabajo, ¿no es cierto?, sistemático se viene haciendo desde el 1 de julio del 2005 como forma experimental, y provee de forma continua y sistemática los siguientes productos: mapas horarios en formato JPG, una película diaria en formato AVI, un grillado, grado y horario de un grado por un grado, y la demora de estos productos en la dirección que hay figura, CEPLAT, FACAL, UNLP, EDUAR, tienen 10 días de demora. Es decir, ustedes acceden a esa página y como resultado de esa página se incorporan en un menú, y en ese menú van a encontrar todos estos productos. Y este trabajo está enmarcado
dentro de una prueba piloto en el marco del proyecto Silgas perteneciente al Grupo 1. Es un ejemplo. El anterior. Esto era un móvil. Ese simplemente es un ejemplo de uno de los productos que se obtiene accediendo a ese espacio, y me gustó porque uno ve un poco la gama de colores. Los rojos, los colores cálidos son valores más altos, los colores más azules, más fríos, son valores bajos, y uno puede ver la variabilidad ionosférica en la región de Sudamérica. Si uno se suscribe en Argentina especialmente, uno ve una gran variabilidad de norte a sur, lo que se llama la anomalía ecuatoriana, somos atraviesa al norte, o sea, un comportamiento bastante diferente a lo largo del país, y a tener en cuenta a la hora de realizar correcciones ionosféricas según donde uno va a trabajar con sus receptores de simple frecuencia. Sí. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es un poco el resultado obtenido con esta idea de posicionamiento puntual, y ahí mencioné en forma de esquema SWAS, WAS-EGNOS, porque quizás muchos de ustedes les suena el tema de un sistema WAS, un sistema EGNOS, y el esquema de trabajo que utilizamos y que ahora voy a describir se basa un poquitito en ese principio. Una red de lo que utilizamos para hacer entonces esta red de estaciones permanentes, 50 estaciones permanentes para nuestra prueba, y elegimos esa estación en azul como estación prueba. Esa estación prueba nosotros consideramos que es un usuario que tiene un receptor que trabaja en una frecuencia y va a utilizar los productos que nuestro grupo propone, que son, por ejemplo, las grillas horarias para correcciones ionosféricas. Con esas grillas, entonces el usuario que está ahí en azul calcula las correcciones ionosféricas interpolando esa grilla y calculando el retardo ionosférico que una señal que llega al receptor de esa estación prueba, una señal que viene de un satélite, ese receptor prueba tiene la duración. Entonces el esquema de trabajo es, para un poco tener una unidad de magnitud del error que contienen nuestros modelos ionosféricos, es, por un lado, tener en claro el retardo ionosférico verdadero, tomar un retardo ionosférico verdadero y calculado con doble frecuencia en esa estación prueba que dijimos que trabaja en realidad en dos frecuencias, ¿no es cierto? Con eso tenemos información acerca del retardo ionosférico verdadero que afecta a la señal en ese receptor. Y como retardo, calcula, y con ese retardo ionosférico verdadero lo proyectamos en las variaciones en las coordenadas de latitud, longitud y altura en la estación prueba. Y el retardo ionosférico calculado vamos a llamar al estimado mediante interpolación por grillas obtenidas a través del mapa de Lepin, y también lo proyectamos en latitud, longitud y altura. Entonces, en definitiva, con este método, con este procedimiento, lo que queremos es analizar cómo afectan los retardos ionosféricos al posicionamiento puntual o absoluto. Este es simplemente un gráfico. Se eligió un día calmo, un día perturbado, o sea, como hoy también a la mañana mencionaron, la ionosfera no se comporta a lo largo del año de igual manera, tiene una variabilidad muy importante, no solamente diaria, como podemos ver aquí, al mediodía es más importante y a la noche tiene sus mínimos, sino también a lo largo del año, a lo largo de los ciclos solares. Entonces nos parece prudente a la hora de hacer testeos de nuestros modelos elegir un escenario óptimo, días calmos, y un escenario muy desfavorable, como es el caso de los días perturbados. Este gráfico muestra en líneas rojas el efecto ionosférico verdadero y en azul el retardo ionosférico propuesto por nuestro modelo. Como puede ver, un gran acuerdo en las coordenadas horizontales. Por ahí no se ve bien, las dos primeros paneles son latitud y longitud en función de la hora local, y el último panel es la altura. Los dos primeros paneles, los valores son muy cercanos a cero, tiene una variabilidad bastante chica, y en el último panel, que es la altura, la variabilidad puede llegar a valores de 10 en el caso de día calmo, y de valor 15 hasta puede llegar a 20 en día perturbado de variabilidad. Entonces, 20 metros.
Bueno, o sea, lo que digo 20 metros es el efecto o el retardo ionosférico sobre el posicionamiento con la altura, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos luego fue hacer un análisis de las diferencias medias entre el efecto ionosférico verdadero, que debería ser la corrección que se tiene que hacer sobre el receptor prueba, y el modelo LEPIN, que es el modelo que nosotros proponemos. Y bueno, analíticamente acá en esta tabla muestro que la latitud y longitud es menor que la altura, como se podía ver en el gráfico anterior, y que las diferencias pueden llegar hasta 40 centímetros para días perturbados. En el caso de la altura, el día perturbado es bastante más importante la diferencia media que el día calmo, es mucho más notoria, de 1 metro mayor que el día calmo. Después al final voy a hacer un pequeño raconto de las conclusiones, y quería mostrar ahora el otro ejemplo en el cual hemos utilizado modelos del modelo LEPIN, que es en el caso del posicionamiento diferencial. Análogo al anterior, vamos a mostrar el esquema de procesamiento. Eso está bien. Datos lineales de las estaciones, efemérides satelitales, y con toda esa información hago procesamiento de PIN, igual que lo que hicimos antes. Lo único que de los dos productos, que era la grilla o el modelado de T y los parámetros de calibración, en este ejemplo diferencial lo que se toma es el producto parámetros de calibración, y con esos parámetros de calibración realizamos correcciones sobre el observable libre de geometría y obtenemos el contenido total electrónico de la señal. El esquema de procesamiento, como la transparencia anterior, van a ser utilizados 4 estaciones, una de las cuales es tomada como estación prueba y las otras como estaciones de monitoreo. Para la estimación de ese TEC de estación prueba es similar al esquema anterior, lo único que las correcciones ionosféricas para la estación prueba, que es esta que está aquí, van a ser tomando los valores de contenido total electrónico de las estaciones de monitoreo, ¿no? Acá simplemente es un dibujo porque lo que uno hace es una interpolación de tipo lineal. Y el esquema de trabajo va a ser, obtenemos los valores los valores de contenido total electrónico para la estación prueba, corregimos, incorporamos al archivo RINEX, y con esa información más el 1 corregido por ionosfera de la estación más cercana, calculamos el posicionamiento diferencial, las coordenadas de la estación prueba. Un poco para validar estos resultados, comparamos este resultado con otros 2 procedimientos diferentes para cálculo de posicionamiento diferencial, que es utilizando el observable libre de ionosfera y utilizando el observable L1 sin corrección ionosférica. ¿La que sigue? Como resultado, si esto es un ejemplo para una estación media, digamos, simplemente es a fines de mostrarles los resultados. Esto es en metros, esto es a lo largo del día, en tiempo universal, y podemos tener, acá vemos en rojo los resultados de posicionamiento, acá me faltó decir que para analizar estas 3 soluciones, lo que tomamos como referencia es la posición de la estación prueba, que conocemos a priori con un error de unos pocos centímetros. Entonces, con esa estación, con esas posiciones que conocemos con un error de unos pocos centímetros de la estación prueba, calculamos el acuerdo interno o el RMS del esquema de trabajo con L1 corregido y iono-free. Estos serían los resultados. En rojo vemos las mayores amplitudes, que es cuando el cálculo de posicionamiento diferencial es utilizando únicamente el observable L1. En verde está el mejor resultado, que es libre de ionosfera, y en amarillo está la solución por nosotros propuesta, que vemos que está en valor medio semejante y con muy poca dispersión cercana a la ionosfera. ¿Sí? Amalia, sí. Discúlpame, ¿en qué longitud de base están? Esto es intermedia. Ahora voy a mostrar un gráfico hecho con diferentes longitudes de base. Esta solución fue óptima, digamos, con base intermedia. Y ahora digo que es intermedia. Los resultados en coordenadas. Acá es un gráfico también
del acuerdo interno en metros, y esto es resultado con 3 metodologías para diferentes longitudes de base. Estas fueron 64 kilómetros, vemos que la longitud de lo que llamamos longitud de base más corta. La solución no aporta mucho, digamos, la L1, la Johannes Free y la L1 corregida son similares. Y para el caso de los 600 kilómetros, la solución que nosotros proponemos no es óptima, pero para bases intermedias, y esto se ve en varios ejemplos, las bases intermedias que van arriba de los 60, menores que los 600 kilómetros, la solución que propone L1, corregido, diferencial con nuestra metodología, es bastante buena, bastante óptima, mucho mejor que L1 y algunas veces muy cercana a Johannes Free. La que sigue. Esto es en coordenadas verticales, el resultado de las conclusiones son análogas, obviamente las magnitudes de remeso son un poco mayores. Buenas tardes, la que sigue. Y bueno, para terminar y darle la palabra a la licenciada Natalie, lo quiero contarles brevemente un poco lo que discutimos en estas dos presentaciones físicas, que es implementar, como conclusión general, implementar nuestros modelos ionosféricos, el EPIN, en la determinación de las coordenadas. Podemos decir que una confiabilidad mejor que 40 centímetros en horizontales y 2,50 metros en verticales. Y esto son cotas, digamos, como vimos en momentos desfavorables de ionógrafo, que pueden llegar a ser mejor, en realidad sabemos. Y de la última experiencia en diferencial les podemos concluir que implementar esta metodología de posicionamiento diferencial con L1 presenta una gran ventaja, una gran mejora para una sola frecuencia implementar esta metodología, una gran mejora, una ventaja para bases que dan mayores a los 60 kilómetros, menores a los 600 kilómetros, llamamos bases intermedias. En esas regiones la solución es óptima. Y bueno, esto Mauricio va a hablar acerca de las conclusiones, pero digamos, estos trabajos ya están desarrollados. El primero ya está, digamos, como dijimos, ya está en internet, ustedes pueden acceder a esos resultados. El segundo ya es una tesis presentada con publicación incluida, y nosotros, si bien como vimos, hemos representado esta experiencia, hemos trabajado en esta experiencia en Europa, en la región del Caribe y en Norteamérica. También sería interesante implementarla en nuestro país y ver qué pasa, pero para eso necesitaremos una configuración, ¿no? Como la que mostramos para las otras regiones, una configuración de estas certificaciones para poder calcular el diferencial con los niveles de precisión que les acabo de contar. Bueno, yo voy a hablar a partir del cálculo del marco de referencia nacional a través de las estaciones permanentes que se estuvieron presentando por la mañana. Bueno, acá un mapa que ya es conocido, que es la distribución actual de las estaciones permanentes en nuestro país. Como dijo esta mañana la organización Zingaro, las últimas estaciones instaladas en este año fueron Corrientes y Puerto Deseado. Todas estas estaciones que están presentadas acá son las que se involucran en el cálculo que voy a presentar en las siguientes transparencias. Bueno, el grupo, dentro del grupo, los que trabajamos en el cálculo de la red nacional, en este momento somos la profesora Mariano Müller y yo. Las actividades que realizamos son las siguientes. Se hace un control de la disponibilidad de los datos. En principio los datos están en distintos servidores, por lo tanto se analiza la recarga que tienen la carga de estos servidores y cuál es la demora. Se hace una estadística a partir de eso. El estado de los datos, cómo llegan, y en el caso de que haya algún problema con alguna estación porque no estén remitiendo los datos, hacer el contacto respectivo. En este gráfico se trata de reflejar un poco
el retardo que tenemos en la carga del servidor a noviembre de este año. En el eje de las abscisas ven las estaciones que pertenecen a la red, y en el eje de las ordenadas estarían el retardo en días, ¿sí? Por ejemplo, la estación de San Juan tiene una retarda de 4 días una retarda en subir los datos al servidor de 4 días. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Rawson, parece que dicen varios problemas. Bueno, muchas veces los problemas no son debidos a que la estación no esté funcionando, sino a que tienen problemas para la carga en el servidor. Es un problema básicamente de los servidores de internet, no de la estación en sí. Bueno, y por ejemplo, estos que están en 0, muchos los datos se encuentran en otro servidor, por ejemplo el servidor del IGS, y en otros casos, como en el caso de Google Calendar y de AUTF, que es la estación que está en Ushuaia, bueno, hubo problemas con el receptor y los datos no están disponibles. Así va. Bueno, ¿cuáles son los productos que generamos dentro del grupo GESA en cuanto al marco de referencia nacional? Se generan desde julio del año pasado, se están generando soluciones libres semanales de toda la red de estaciones permanentes. También se generan soluciones ajustadas a un marco de referencia, y por último se obtienen un conjunto de coordenadas y velocidades. Bueno, como dije antes, dentro del procesamiento de la metodología de trabajo, los pasos a seguir son, bueno, la bajada de los servidores. En principio, todos los datos de las estaciones permanentes están disponibles en el servidor del Instituto Geográfico Militar, y en su defecto, saben que muchas de las estaciones también pertenecen a la red internacional IGS. En ese caso, se buscan los datos en ese lugar. Por ejemplo, La Plata o Río Grande. También es el caso de Córdoba o de Salta. Luego se hace un tratamiento previo antes de comenzar con el procesamiento, que es editar en muchos casos los archivos, porque tienen problemas en el formato de encabezamiento. Eso es algo que se discute mucho en todos los talleres que nombró esta mañana Simbaro, que es un dato es algo que lleva mucho tiempo, y que las estaciones por ahí serían mejor que estuviesen todas homogenizadas. Luego se hace un preprocesamiento de los datos para luego llegar al procesamiento en sí, que es el cálculo de los vectores y por último las soluciones libres, para luego poder obtener un marco de referencia ajustado a algún marco internacional, como puede ser el ITRF de 2000. Sí. En lo que más problema tenemos es en esto, lo que yo les decía, el encabezamiento de los datos, que es el nombre de la estación, la fecha de emisión, los tipos de antenas, sobre todo en eso. Sí, está siguiente. Los lugares donde se pueden acceder a los datos, como les dije, es en el servidor del IGN, en el servidor del IGS. En el caso de la estación permanente de Corrientes, a su vez tiene un propio servidor, que la idea de esto es que sea accesible para los usuarios que tiene la provincia de Corrientes, y otro servidor alternativo que es internacional, es este que está en la Universidad de San Diego. Bueno, ¿cómo se realiza el procesamiento? Nosotros estamos utilizando un software científico que está desarrollado por la Universidad de Berna. El software se llama Barnese, que estamos utilizando la última versión del software, la versión 5.0, y dentro de ese software tiene un paquete que se llama Bernese Processing Engine, que permite procesar las estaciones, las redes, estaciones permanentes en forma casi automática. Las características del procesamiento, esto es para obtener como producto final
coordenadas y velocidades en un determinado marco de referencia, ¿sí? Las soluciones diarias se generan con intervalos de muestreo cada 30 segundos. Si bien muchas estaciones vienen a 15 o a 5 segundos, nosotros llevamos el intervalo de muestreo a 30. Se utilizan los productos finales de IGS, ya sean para las efemérides, ya sea para las órbitas de los satélites, como para los parámetros de rotación de la Tierra y para las variaciones de los centros de fase de las antenas. Como es un software científico, permite modelar la troposfera y para eso usamos el modelo de Sastamoinen a priori y utilizamos la función de mapeo de Lie, además de estimar correcciones a los parámetros troposféricos cada 2 horas. No está detallado acá, pero usamos la combinación libre de ionósfera, las ambigüedades, que las estimamos en forma flotante, y la máscara de elevación en el cual generamos las soluciones son a 10 grados. El marco de referencia que utilizamos es la última solución provista por el DGFI, no es la ITRF 2000, pero es una que aporta al próximo ITRF. La idea de esto es esta solución es un poco mejor que la publicada por el IES, la ITRF 2000. Y el marco es introducido a través de las estaciones de control de La Plata, Río Grande y Santiago de Chile. Como les dije, vuelvo a reiterar, calculamos los vectores en forma diaria, o sea, tenemos soluciones diarias, libres, estas soluciones diarias, y después las combinamos en una solución libre semanal. Bueno, acá lo que les quería mostrar un poco es la repetitividad diaria de las coordenadas. ¿Qué significa esto? Bueno, cómo se repiten día a día las coordenadas que nosotros estamos estimando. Este ejemplo es para la estación IGM, que está ubicada en el Instituto Geográfico Militar. En el eje de las abscisas se ve el día del año, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas se muestran los residuos que salen de hacer una transformación de 7 parámetros entre la solución libre semanal y la solución de cada día. Como pueden ver, ¿sí? En ningún caso, ni en la coordenada norte ni en la coordenada este, exceden los 5 centímetros. Perdón, milímetros. Sí. Y en el caso de la altura es un poquito peor, pero estamos hablando, en el peor de los casos, de 1,5 centímetros. ¿Sí? Esto es para el caso de IGM. En el caso de Salta, vemos que la reactividad diaria también se parece mucho a la mostrada por el IGM, y en la altura siempre es un poquito peor. Y por último, en la estación Mar del Plata, esta es otra estación permanente, también tenemos los mismos resultados. Por último, les quería mostrar, como yo les dije recién, estamos generando una solución semanal libre desde julio desde el año pasado. Así que tenemos, bueno, en estos gráficos hay 31 semanas de resultados. Actualmente estamos por 44 semanas procesadas, pero esto muestra un poquito la evolución de las coordenadas desde julio del año pasado hasta marzo de este año, ¿sí? Uno puede de esta manera, con el tiempo, digamos, si uno acumula estas soluciones a lo largo del tiempo, uno puede llegar a estimar las velocidades. Todavía no estamos en condiciones de estimar velocidades para estas estaciones. Como ven, el comportamiento en las coordenadas horizontales es un poco más suave que el comportamiento en la coordenada vertical. Bueno, lo que les quería decir era que en el eje de las ordenadas están las semanas GPS y en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas están la diferencia entre la solución semanal y una solución promedio a lo largo de todas estas semanas.
Bueno, esto es el Mar del Plata, podemos ver la siguiente. Esto es para la estación de Bahía Blanca. Y por último es la estación de Santa. ¿Sí? Sí, las unidades están en metros. ¿Sí? Así que estamos hablando de variaciones de, en este caso, acá hasta 10 centímetros. Pero no hay que olvidarse que son soluciones libres. ¿Sí? Perdón, 1. Leía... Veo mal. Son muy chiquitos los números. Pero, o sea, también hay que acordarse que son soluciones libres. Lo que quería mencionar es que muchas de estas estaciones, si bien se calculan en La Plata, en el grupo GESA, también son calculadas por el Centro de Procesamiento Regional que está dentro del IAS, que es el DGPI. Entonces, también desde el 1 de julio de este año, estamos también participando de una experiencia piloto que es enviar estas soluciones semanales al DGPI como una contribución para la materialización del próximo ITRF. Por último, bueno, el Centro de Procesamiento de La Plata, que está a cargo de Mariano y mío, en cuanto a lo que es el marco de referencia. Las tareas, como dije, se están llevando a cabo desde septiembre del año pasado, utilizando el software Barnese, y los resultados que estamos produciendo son el informe mensual que le llega a todos los participantes y a todas las estaciones permanentes, la obtención de las soluciones libres semanales, el análisis de las soluciones a través de la repetitividad de esos gráficos que yo les mostré, de ver cómo acuerdan las soluciones, cómo se van repitiendo las coordenadas día a día con respecto a su semana, combinarlas con los puntos de control, que en este caso eran La Plata, Santiago y Río Grande, para obtener coordenadas muy precisas dentro tanto del marco ITRF como el provisto por el DGPI. Bueno, obtener obviamente la serie de coordenadas para la estación de la red nacional y contribuir a través de este envío de soluciones semanales a SIRGAS y a ITRF desde el centro de La Plata. Bueno, no sé si tienen preguntas, si no le doy la palabra al doctor Mauricio. Bueno, Paula recién habló de milímetros, yo voy a hablar de unidades un poco más grandes. La ventaja de mi charla va a ser que ella habló de receptores costosísimos y yo voy a hablar de algunos un poco más baratos. Así que de lo que quiero hablar es de ustedes. Si ustedes tienen un navegador, ¿qué podrían hacer con él además de lo que ya hacen ahora? Entonces, la primera cosa que podrían hacer es una técnica que hemos elaborado que se llama DGPS inverso. Hay una técnica que se llama DGPS. Esa técnica consiste en, dada una estación, calcular correcciones a las pseudodistancias y aplicarlas a las pseudodistancias de otra persona que se está por ahí moviendo. Habitualmente hay un radioenlace de por medio. Si tienen un navegador y no tienen el radioenlace, el problema que tienen es que el navegador no guarda el observable, no guarda el código SEA. Entonces, lo único que guarda son las coordenadas. Y lo que hemos hecho nosotros es un algoritmo mediante el cual, solo teniendo las coordenadas, la época en que se mide, o sea, el tiempo en que se hicieron la medición, y los satélites que usaron para obtener esa solución, corregir estas coordenadas. ¿Sí? No corregimos las pseudodistancias y después hacemos el posicionamiento, sino que corregimos las coordenadas. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que cualquier navegador puede usar este sistema. Se tienen que acordar de medir esto nada más. La época y los satélites. Hace falta el navegador y un lápiz y un papel, o mejor, si quieren
hacer un promedio y tienen algo, tienen una laptop, una Palm o un teléfono celular moderno que pueda guardar datos, con el navegador lo pueden hacer. ¿Una más? Entonces, una prueba piloto para 3 días, 3 estaciones para 4 días. Estos son errores en metros. Acá no se promedió nada, o sea, es el error para una sola época de observación, en los 2 casos. Esto es lo que ustedes obtienen con un navegador común cuando no hacen nada, y esto es lo que obtienen cuando hacen un DGPS inverso. ¿Una más? Entonces, bueno, cambio de tema. Recién yo les dije, si tienen un navegador, ustedes no pueden guardar el dato. Bueno, ahora les digo, eso es mentira. Porque, al menos para algunos navegadores, sí es posible guardar el dato, a pesar de que los fabricantes no ofrecen ese servicio. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden forzar, sin ningún problema. Y entonces voy a hacer el diferencial tradicional, es lo que es el postproceso que ustedes hacen si tienen algún software comercial, es lo que hacen habitualmente, pero voy a usar una estación permanente contra un navegador, contra un aparato que vale $100, ¿sí? Un aparato barato. Voy a necesitar algo para guardar el dato porque el navegador no guarda el dato. Así que eso de vuelta requiere, igual que en el caso anterior, o una PC o estas agendas modernas. O en un caso que todavía no lo experimenté pero se puede hacer, algunos teléfonos celulares tienen algo así como una computadora y corren un lenguaje de programación al cual uno le puede sacar, hacer que guarde la información. Entonces, al navegador le voy a sacar la fase y voy a procesar. Hice varios vectores, acá solamente obtuve uno de 3 kilómetros, pero en los otros las cosas no son peores. El vector tiene 3 kilómetros, pero hay otros bastante más largos. Hice 25 sesiones de 15 minutos cada una y el error que se obtiene en promedio, el error medio cuadrático para cada una de esas sesiones son cerca de 60 centímetros. Una cosa que quiero aclarar es que este no es el error interno, sino que yo me paré en un punto que tiene coordenadas muy buenas, ¿sí? Coordenadas cercanas al centímetro, así que esto sería el error, si quieren llamarlo verdadero. Un detalle es que como estos aparatos no están pensados para hacer procesamiento diferencial, hay que tener un poco de cuidado con el multicamino, ¿sí? Con que las señales no reboten y con los saltos de ciclos que se producen, porque de vuelta el aparato, la calidad del aparato no está hecho, lo estoy forzando, no está hecho para hacer esto. Bueno, salto de tema de vuelta. La charla es un poco corta, así que yo estoy saltando de tema en tema. Y les cuento cuál es nuestra experiencia. Tenemos instaladas varias estaciones permanentes. En el caso de Corrientes es una propia de ellos, solamente los ayudamos. En el resto pusimos las estaciones y instruimos a la gente del lugar para que pueda usarla, para que pueda mantenerla, y elaboramos algunas soluciones que tienen que ver con la bajada de datos, digamos, para automatizar algunas cosas, ¿no? La bajada de datos, el envío de los datos, comprobar que la calidad sea buena antes de remitirlos al servidor del IGM, asegurarse de que lo que estamos enviando tenga el formato correcto en el encabezamiento y en el tipo de archivo que es. Y la última pregunta es un poco provocadora, pero es una pregunta al fin. Digo, ¿yo podré montar una EP con un navegador? Entonces lo que sigue es el archivo RINEX de un navegador. Así que se le puede sacar la información. ¿Una más? Una cosa que hace Mariano en forma periódica es aproximadamente una vez al mes, aunque algunos meses no lo hacemos porque no tenemos el tiempo necesario. Es una publicación muy cortita de 2 o 3 páginas en PDF, donde están las noticias relacionadas con lo que hacemos y con lo que hacen otras EP. Al final de la charla está el mail de Mariano, y si no, Mariano está ahí, así que le dicen, este es mi mail, por favor mandame cada mes el archivo PDF, si alguno está interesado. Entonces, un poco, una más, y les cuento qué hicimos hasta ahora y qué vamos a hacer. Venimos calculando mapas diarios automatizados. Queremos en poco tiempo tener un programa para que ustedes puedan seguir un archivo RINEX, aplicar la corrección de estos mapas, ¿sí? Hoy Amalia dijo que había gráficos, había películas y había tablas con valores numéricos. Bueno, con este programa ustedes van a poder corregir su archivo RINEX. Esto es para el caso de procesamiento puntual. Para procesamiento diferencial
lo que tenemos que hacer es implementar un servicio web donde ustedes pueden enviar el archivo RINEX y les deberíamos devolver nosotros un archivo RINEX corregido. Lo venimos haciendo en forma experimental, pero hay que pasar de la escala demostrativa a algo que funcione todos los días y bien. En el caso del marco de referencia, Pablo y Mariano están calculando las IP informadiarias. Dentro de muy poco tiempo vamos a ir al día y vamos a tener completamente automatizado el proceso. Y en otro tiempo más se van a combinar las soluciones que proveemos nosotros con las de otros centros de cálculo. ¿Nada más? DGPS inverso ya está hecho, así que en poco tiempo hay que implementar un servicio web para que ustedes lo puedan usar. Si tienen un navegador, les va a pedir las coordenadas que obtuvieron, qué satélite observaron y para qué época, y hay que devolverles a ustedes coordenadas mejoradas. Con fase, lo que queda por hacer son un poco más de pruebas y ver algunos temas que son un poco delicados para poder mejorar un poco el método y llegar a pocos decímetros. Y una prueba piloto que queremos hacer es ver cómo funciona un navegador si yo lo dejo midiendo durante un periodo muy largo de tiempo, todos los días, soy capaz de recuperar los datos y si esos datos les pueden servir a alguien, no para fines geodésicos ni en broma, pero sí para gente que quiere posicionarse cerca del metro. Ahora les pido yo a ustedes, quiero que me digan si algo de acá les gusta o no, si hacen falta cosas nuevas, que me den mala noticia, que me digan esto no sirve, esto me gustaría así, esto no le veo utilidad. Así que durante todo este tiempo hemos desarrollado productos, servicios, y hemos acumulado una buena cantidad de conocimientos. Nosotros no estamos dedicados a administrar esos recursos, sino que estamos dedicados a generar recursos nuevos. Así que es muy bueno que tengamos vínculos con las instituciones que Amalia nombró o con otras nuevas para que se pueda usar lo que nosotros hacemos. Y a futuro, quisiera volverlo a ver, quisiera haber cumplido con los plazos que me puse hoy acá, quisiera que alguno de ustedes me haya dicho algo para ese entonces y que alguien haya podido usar algo de lo que hacemos. Nada más. Bueno, termino con los mails de nosotros. A Mariano, si quieren el boletín mensual. Gracias. Sí, cuando se te ocurrió hacer el control del navegador sobre un punto de coordenadas conocidas, Sí. ¿no se te ocurrió medir un vector? O sea, hacerlo sobre otro y ver... Ese vector es el vector LPGS, el techo de la casa de mis padres. Así que sí tengo ese vector y ahora no tengo presente... Pero lo mide mucho mejor, seguramente. ¿Qué Mucho cosa? mejor que los errores que sacaste en Ustedes lo que van a querer tener siempre es una posición. una distancia. Bueno, sí. O sea, por lo menos los agrimensores van a querer conocer una distancia. Está bien. No tengo presente los resultados acá. Pero si me escriben, les mando las conclusiones. Bien, gracias. Mauricio, vos hiciste una invitación para, en definitiva, que uno proponga y diga, bueno, si sirve, no sirve, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, digamos, se presta para una conversación muy larga, ¿no es cierto?, y para un panel abierto. Yo tengo montones de ideas y, digamos, sugerencias, cosas que me surgen respecto a lo que vos decís, pero no sé si en este momento los tiempos me quedo. lo permiten, ¿no? No me fugo ahora. O sea, en relación con el aprovechamiento, los modelos de ionosfera que está trabajando Amalia y también otra gente y eso, obviamente yo creo que hay un interés de toda la comunidad, ¿no es cierto?, por tratar de sacarle mejor provecho a sus receptores sin frecuencia, ¿no es cierto?, esto desde ya. ¿No es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, aunque probablemente los modelos no estén completamente refinados y eso, ¿no es cierto?, yo creo de que obviamente la comunidad va a tener interés, ¿no es cierto?, en saber que puede mejorar, ¿no es cierto?, dentro de límites que se puedan establecer claramente, ¿no es cierto?, de forma tal que, bueno, después cada uno lo usa, como se dice, at your own risk, ¿no? Perdón por mi inglés, pero a su propio riesgo.
En relación con el trabajo de las estaciones permanentes, bueno, hay también montones de sugerencias, ¿no es cierto? Porque, digamos, por un lado, digamos, bueno, el interés por los datos, ¿no es cierto? Y por poder, digamos, estar seguros, ¿no es cierto?, que los datos están siendo capturados en el momento en que uno va al campo a hacer las propias mediciones, ¿no es cierto? Es una cuestión, digamos, muy importante, y por supuesto todo este desarrollo, ¿no es cierto?, con vistas, digamos, a mejorar los campos de velocidad, y eso también, por supuesto, también es interesante, aunque en aplicaciones, digamos, mucho más sofisticadas y más relevantes, ¿no? Yo recuerdo respecto a este tema que en el año 96 aproximadamente se hizo en la facultad un trabajo de control de una estación permanente. En ese momento se vio, digamos, que, bueno, sí se hizo con un equipo Novatel, digamos, vos se lo recordás bien, ¿no es cierto? Esto no serviría para las estaciones actuales, pero lo que sí, digamos, se hizo en aquel momento es el tema de tener, digamos, saber instantáneamente, ¿no es cierto?, si el equipo estaba operativo o no, y esa información era fácilmente, digamos, disponible en Internet. O sea, ese trabajo, ¿no es cierto?, es un tema para plantear a todos los responsables del tema de estaciones permanentes. En definitiva, básicamente lo que requiere, ¿no es cierto?, es de tener un programador, una persona, digamos, técnica, a desarrollar ese sistema, que no es extremadamente complicado. Estoy completamente de acuerdo. Es una lucecita roja o verde que vos chequeás antes de ir al campo para saber si está midiendo en el equipo. ¿Sí? Claro. Sí. Y bueno, y agrego una más, perdón, estoy tratando de ser breve. El tema de lo que presentó de Ángel Cogliano, que bueno, por supuesto es súper interesante y bueno, un excelente trabajo. Hay cada vez más un interés muy importante, ¿no es cierto?, en todo el tema de la altimetría. Yo, digamos, no sé cuál es hoy por hoy, ¿no es cierto?, la necesidad, por ejemplo, de remedir POCA, ¿no es cierto?, sino de contar puntos con mejor accesibilidad y, digamos, mejorar toda la estimación de alturas, digamos, con vistas a un modelo de transformación de alturas preciso, ¿no es cierto?, y, digamos, más extenso, ¿no es cierto?, digamos, no solamente la provincia de Buenos Aires. Nada más. Bueno, damos por culminado entonces el tema. Una última pregunta, por favor, porque estamos con muy poquito tiempo. Ahora hay un pequeño recreo de 10 minutos, así que lo pueden charlar personalmente. Sí, solo quería agregar que la idea de la Comisión de Geodesia del CPA era justamente estar en contacto con ustedes y varios más que están en el tema para hacer de nexo entre los colegas y ustedes, y por ahí quizás sea un poco más sencillo. Y también tener justamente algunas reuniones de estas un poco más permanentes, tipo taller, no como hoy que estamos al galope y que nos quedamos con ganas de ver un montón de cosas más en profundidad y quizás otras las hubiéramos acortado un poquito más. Bueno, tener justamente esa posibilidad. La idea es esa, es decir, que nos pongamos en contacto y armemos los futuros talleres.